Eh, bueno, bienvenido a la asignatura Psicología Laboral y Organizacional. Me conocen. Adicionalmente de mi rol de jefe de carrera también desempeño funciones como docente en algunas asignaturas, así que yo creo que durante estos 2 años nos vamos a encontrar en, no solamente, sino que en otras asignaturas también, que tienen que ver más con el área de gestión, más que con el área administrativa, que tiene que ver con mi expertise, ¿ya? Eh, Algunas normas generales de la clase. La idea es poder silenciar los micrófonos de ingreso en el fondo para que tengamos acceso a que todos podamos escuchar bien, tanto a mí como a los compañeros. La idea es poder desarrollar la clase en un máximo de 1 hora y cuarto, ¿ya? Como vamos a hacer una clase a la semana, técnicamente esta asignatura, si tuviéramos la presencialidad, son 3 horas a la semana, así que vamos a tratar de hacer la misma cantidad de horas pedagógicas, digamos, a la semana, así que nos vamos a juntar los días martes y vamos a ver siempre 2 clases, ¿ya? Las 2 clases que están alojadas en el módulo de la semana. En este caso vamos a ver la clase número 1 y la clase número 2 y siempre el espacio para responder tareas, perdón, para responder consultas respecto a las tareas o a las oraciones va a estar al final, ¿ya? Siempre la idea es poder revisar el trabajo, lo revisemos entre todos y abrir un espacio de consultas y dudas, si es que tienen dudas ahora, si no, como ustedes saben, me pueden escribir hasta el jueves, viernes, para ir respondiendo dudas, ¿ya? Esas como algunos lineamientos generales para que vamos normando en el fondo cómo van a ser las clases, ¿ya? Eso, espero que hayan podido acceder al aula virtual. El material en realidad está disponible desde el viernes. Ayer subimos la evaluación, entonces la idea es que también podamos resolver consultas respecto a eso al final de la clase. Eh, y bueno, y en la medida que ustedes tengan consultas durante la clase, la idea es que vayan levantando la mano para que yo pueda ver y darle la palabra si tiene alguna consulta, algún comentario, ¿ya? En general, las clases, la idea es que a pesar de esta virtualidad sean lo más participativas posible. No me gusta estar hablando a mí solo y de alguna forma también el contexto en que se genera la clase va orientada a que participemos un poco todos, ¿ya? Y es lo importante, creo, para lograr un aprendizaje más efectivo, ¿ya? Eso como algunos lineamientos generales para que podamos, como digo, normar un poco cómo se va a desarrollar esta asignatura desde hoy día hasta el final del periodo, que en este caso también el final del semestre, ¿ya? Eso, para comenzar, y una dinámica que siempre hago cuando comienzo con algún curso de primer año, particularmente esta asignatura que es bastante interesante. Me gustaría saber de alguno de ustedes, que levante la mano para poder normar un poco la conversación, saber por qué estudiaron recursos humanos, por qué están acá, por qué decidieron esta carrera, eh, qué fue lo que los motivó. Eso, me gustaría como hacer un diagnóstico general de alguien que voluntariamente me pudiera decir por qué decidió estudiar recursos humanos. Levante la manita el que quiera comentar. ¿Nadie? ¿Tan tímido hoy día? Profe, ¿Sí? ¿Quién habla? Alexandra, Alexandra. yo elegí esta carrera más que nada porque quería estudiar primero trabajo social, porque me gustaría haber trabajado con niños y todo en ese sentido, pero después de pensarlo mucho y además que igual tuve una influencia muy grande, que una de las compañeras de trabajo de mi papá, que es recursos humanos en un colegio, y me gustó demasiado la carrera, todo lo que ella me enseñó, como me hizo una introducción muy grande y me encantó la carrera y la encontré súper linda porque creo que la función más grande del recurso humano es ayudar al trabajador a que se guíe y sepa cuál es su trabajo, cuáles son sus labores y las leyes que tiene que saber también, que no lo pueden pasar a llevar. Nosotros somos como un tipo de protector. Sí, efectivamente, sí. Bueno, esa respuesta, Alexandra, es bien común. Muchos alumnos de acá llegan porque precisamente tienen, como dicho, van a veces a matricularse a trabajo social y en trabajo social no quedan poco y vienen como a recursos humanos por una segunda opción.
precisamente por lo que señalas tú, porque igual somos un área de recursos humanos, que en el fondo nuestro rol es trabajar con las personas dentro de la organización, no muy lejano a quizás lo que hace un asistente social. De hecho, generalmente en la empresa, las áreas de bienestar están a cargo de un asistente social o de un trabajador social que se encarga de ver todos los beneficios legales o que la empresa puede generar para el trabajador. Entonces, efectivamente, tenemos un componente social importante, un componente psicológico también, y por eso tenemos esta asignatura particularmente en el primer semestre, porque obviamente nosotros tenemos un rol que es bastante amplio. En recursos humanos, la gracia que tiene recursos humanos es que es multidisciplinar, o sea, puede trabajar desde un contador pagando sueldo, hasta un trabajador social en bienestar, hasta un psicólogo en reclutamiento y selección, etcétera. Y nosotros también, ingenieros, obviamente, que somos los que estamos más acordes para el perfil. Entonces, la gracia de recursos humanos es que es un área bien dinámica, pero particularmente lo que generalmente las personas plantean como motivación para estudiar recursos humanos, precisamente el vínculo que generamos con las personas al interior de la organización. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera compartir su motivación para haber estudiado esta carrera? Yo, profesor. ¿Quién habla? Porque parece que ese no es su nombre. Karen. Karen. Hola, Karen, cuéntame. Bueno, no alcancé a estar al principio, pero por lo que escuché de Alexandra, mi duda es que yo quiero seguir estudiando después y quiero ver con qué puedo convalidar, si puedo estudiar psicología o tiene que ser en el rubro de la administración. Ya, si por ejemplo, por ejemplo, trabajo social, si se puede convalidar los ramos con alguna carrera así. A ver, la carrera está enfocada en el fondo para seguir la línea de la ingeniería en recursos humanos, ¿ya? Porque te da en el fondo, o sea, tiene más ramos que puedas convalidar. Entonces la carrera de alguna forma está enfocada para que ustedes primero saquen el técnico, terminen el técnico, hagan su práctica y después pasen a una ingeniería en recursos humanos, ¿ya? En ese sentido tenemos algunos convenios con algunas instituciones, de hecho, a ver, voy a hacer un poquito de historia. La carrera es relativamente nueva, aparte del 2017. De hecho, este verano tuvimos la primera generación de titulados, que me tocó, justo llegué cuando los chicos se estaban titulando. Entonces, de ese grupo, varios han ido a la Universidad Arturo Prat. ¿Por qué? Porque la Universidad Arturo Prat también tiene gratuidad. Entonces, si ustedes tienen gratuidad y se matriculan para continuidad en una universidad que tiene gratuidad, también la respeta la gratuidad, entonces pueden sacar la carrera completa, la ingeniería completa con el beneficio de la gratuidad, ¿ya? Y entonces esa yo creo que es como una de las mejores opciones. También tenemos convenios, por ejemplo, con la Silva Enríquez, pero eso es para estudiar ingeniería comercial. Estamos en la misma conversa con la Universidad Alberto Hurtado, que también tiene gratuidad, ¿ya? Y tenemos convenios con otras instituciones que no tienen gratuidad, pero que de alguna forma pueden hacer algún convenio, ¿ya? Otra carrera al interior de NAC podrían estudiar, porque hay ramos que son de formación básica, por ejemplo, de formación profesional son los mismos, pero a nivel técnico o de especialidad los ramos son muy distintos. Entonces, irse a trabajo social, a psicología, yo creo que de tomar esa opción una vez terminada la carrera sería prácticamente empezar de nuevo. O sea, como digo, el enfoque está dado hacia más la que es la ingeniería en recursos humanos, que la tienen muchos CFT y universidades también. ¿Ya? Profe, otra pregunta. ¿Quién habla? Alexandra. Ya. Solamente la Universidad Padre Hurtado, ¿y cuál otra dijo que se puede convalidar ramos? Porque yo quiero estudiar la ingeniería de recursos humanos. Las que tenemos convenio que tienen gratuidad es la Arturo Prat, Universidad Arturo Prat, ¿ya? Con la Cardenal Silva Enríquez hay un convenio, también tiene gratuidad, pero eso es para ingeniería comercial. Y con la Alberto Hurtado se está viendo un convenio que no está cerrado todavía, pero que también va para ingeniería comercial. Carolina. Profe, disculpe, entonces eso quiere decir que si nosotros tenemos gratuidad ahora, yo estoy estudiando con gratuidad, entonces si yo quisiera entrar a la universidad, o sea, para seguir con ingeniería en recursos humanos, ¿me seguiría la misma gratuidad que tengo ahora? Tendrías que matricularte en una universidad que tuviera gratuidad, como en este caso son las que tenemos convenio, con la Arturo Prat, por eso todos los chicos se fueron para allá. Porque pero tendría que rendir igual PSU, porque yo no he rendido nunca PSU. No. ¿No?
Ahí no sé, me pillaste. Yo lo que sé que el requisito es que tienen que tener el técnico completo, hasta la práctica y el título. Ya el tema de la PSU, ahí tendría que consultarlo. Pero entiendo que si ya lograste el nivel técnico de nivel superior, inmediatamente podrías pasar a la ingeniería sin la PSU. No lo tengo claro, déjame consultarlo, pero entiendo que debería así porque tú ya estarías con un título técnico superior. ¿Ya? Y eso el convenio implica que ustedes, si una carrera de ingeniería tiene 4 años, ustedes están ingresando tercer año. Esa es la idea de la convalidación, que sea obviamente que la ingeniería en un tiempo más acotado. ¿Ya? Eso, aunque no era la pregunta era por qué he estudiado técnico en recursos humanos, pero bueno, igual aprovechemos esta instancia de responder consultas. ¿Alguien más? ¿Comentarios o consultas? Una consulta igual, profe. Mira. Por ejemplo, si nosotros terminamos el técnico de recursos humanos, ¿convalidar con ingeniería comercial es netamente posible? Sí, se puede. Hay O sea, podríamos convalidar con ingeniería comercial o ingeniería en recursos humanos. La carrera ahora está enfocada así. Ojo, pero no en todas las instituciones, porque por ejemplo han venido alumnos que vienen con la malla de la ingeniería de recursos humanos de la IEP y no tienen nada que ver con la de nosotros. O la del DOC, por ejemplo, no tiene nada que ver con la de nosotros. Entonces igual hay que buscar una universidad en el fondo que les convalide la mayor cantidad de asignaturas. O idealmente la reconozca los 2 años. ¿Ya? Ya, gracias. Eso. Ya, vamos a comenzar. Bueno, cualquier duda, la idea es que igual, siempre pasa cuando el jefe de carrera hace clase que aparecen otras dudas. La idea igual es poder responder a eso, pero tampoco nos aparte un poco del foco de la clase, ¿ya? Bueno, ¿por qué creen ustedes que tenemos que saber sobre psicología laboral? ¿Por qué la psicología es importante en un técnico en recursos humanos? ¿Qué creen ustedes? Porque estamos constantemente tratando con personas y las personas pueden reaccionar de distintas formas y hay que tener un buen conocimiento para tratar a las personas. Exacto. Nosotros somos, bueno, yo creo que todo área en una empresa siempre va a creer que es como el área más especial. O sea, los comerciales siempre creen que son los que mantienen la empresa porque traen las lucas, los informáticos creen que soportan la empresa porque si no había nada, pero de alguna forma recursos humanos también tiene esa visión porque nosotros como recursos humanos somos un área de recursos humanos, es decir, como dice Alexandra, trabajamos con personas. Las personas son distintas, las personas tienen distintas motivaciones, y en una organización donde tú estás trabajando 45 horas a la semana, de lunes a viernes, y prácticamente es tu familia, porque a veces, de hecho, incluso a veces los ves más que tu familia, porque son tus compañeros de trabajo, y estás en un entorno que generalmente también está lleno de emociones, ¿ya? A veces hay trabajo bajo presión, otra vez hay conflicto, otra vez hay celebraciones, alegría. Entonces la organización, como las personas, pasan por distintos estados anímicos, ¿ya? Y nosotros como recursos humanos somos el eje gestor de todas las personas que están en la organización, ¿ya? Y nosotros somos un referente. O sea, cada vez que la empresa o algún colaborador tenga algún tema, tengan claro que nos van a ir a golpear la puerta a nosotros, ¿ya? Imagínense un proceso de postulación, por ejemplo, que ustedes están postulando una empresa, un nuevo trabajo, el primer contacto siempre lo van a tener con recursos humanos, porque el que lo va a llamar para citarlo en la entrevista, ¿quién va a ser? La persona de recursos humanos, de reclutamiento y selección. Generalmente la primera persona que te va a entrevistar es alguien de recursos humanos, ¿cierto? Y es la persona que de alguna forma te va a entregar cuál es la oferta que estás postulando, más o menos te va a describir la empresa, etcétera. Entonces, si a ese postulante le va bien y ingresa a trabajar a la empresa, ¿quién lo recibe? Recursos humanos. Generalmente el colaborador, estamos hablando en un mundo ideal de una empresa más o menos mediana o grande, el colaborador cuando llega a la empresa, es recurso humano que él lo recibe, le recibe la documentación, le hace los ingresos, etcétera, y por lo general le hace una presentación a todo el equipo, a toda la empresa, y el jefe de recursos humanos toma el trabajar nuevo, lo va presentando por las distintas áreas, etcétera. Y después de eso, el trabajador, si tiene algún tema puntual, va a ir a recursos humanos, ¿ya? Y ahí en adelante nosotros somos un gestor del proceso del ciclo laboral del colaborador. Pagamos su sueldo, pagamos sus cotizaciones, gestionamos su capacitación, vemos sus planes de desarrollo, evaluamos su desempeño, nos preocupamos por su seguridad. Entonces, obviamente somos un área referente para todos los trabajadores en términos de relaciones humanas, en términos de gestión. Entonces,
cuando hay un conflicto en la empresa, generalmente, aunque no esté declarado, los trabajadores van a ir a recursos humanos para tratar de ayudarlo, ¿ya? Y nosotros manejamos situaciones muy, muy complejas, ¿ya? O sea, desde la alegría, es súper rico cuando uno notifica a una persona para decirle que quedó contratado, y te dan la gracia, la dice, no, te la veces las personas gritan y saltan, y uno se siente como bien porque le está dando una buena noticia. Pero también nos toca dar las malas noticias, ¿ya? Cuando la persona no sigue en la empresa, o cuando hay que aplicar alguna sanción, eso también recae en nosotros. Entonces, si bien no somos psicólogos, tenemos que tener muchas competencias blandas, tenemos que saber manejar conflictos, tenemos que saber manejar distintas situaciones, tenemos que, en el fondo, empatizar con los trabajadores, tenemos que aplicar mucha de nuestra emocionalidad a veces para lograr un trabajo efectivo, ¿ya? Es parte de nuestro trabajo, ¿ya? Si bien a nosotros nos van a contratar para que paguemos sueldos, para que reclutemos personas, para que hagamos planes de capacitación, es intrínseco a nuestra labor el tener que estar trabajando con personas y de alguna forma siempre estar siendo un poco psicólogos de toda la organización, ¿ya? Tomando ciertos diagnósticos cuando algo no anda mal, hay cosas que son súper evidentes en la empresa, ¿ya? O sea, si tenemos un área donde hay mucha licencia médica, si tenemos un área donde hay mucha rotación, por ejemplo, algo anda mal en esa área. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad, por ejemplo, de identificar qué pasa. Generalmente ahí hay sobrecarga de trabajo cuando pasan esas cosas, o no hay compensaciones justas por las horas trabajadas. Entonces ahí nosotros también tenemos un rol en el fondo de poder detectar ciertas necesidades que hay en la empresa y poder levantar las jefaturas para generar planes de mejora, ¿ya? Y por eso me evalúan siempre, ¿ya? Generalmente los indicadores de satisfacción del colaborador o de si el clima laboral en la empresa es bueno o no, son indicadores que miden la gestión de recursos humanos. Y por eso es importante que nosotros obviamente sepamos gestionar de la mejor manera el trabajo con las personas en toda esta etapa, desde que está postulando hasta que lo estamos desvinculando, porque nosotros somos los gestores de todo el ciclo laboral del trabajador y estamos constantemente con ellos. Entonces, obviamente en cada proceso tenemos que a veces aplicar comunicación distinta, una emocionalidad distinta en comunicarnos con ellos, etc. ¿Ya? Eso a modo introductorio, para que en el fondo ustedes tengan claro, yo imagino que tienen súper claro que nosotros tenemos que tener mucha psicología, tenemos que tener muchas habilidades blandas, tenemos que tener mucho manejo de conflicto, manejar estrés a veces, y es parte de nuestro trabajo, ¿ya? Y por eso es el porqué de que ustedes van a cursar esta asignatura durante este mes, ¿ya? Yo, si bien no soy psicólogo, yo soy de formación sociólogo, somos una disciplina hermana en la psicología, principalmente esta es mi área de expertise porque es donde trabajo en todo lo que tiene que ver con gestión, lo que he trabajado en mi experiencia laboral, principalmente más que contrato y pago de sueldo, siempre se ha orientado a todo lo que tiene que ver con gestión de personas, desarrollo organizacional, capacitaciones, planes de coaching, gestión del cambio, y todo lo que tiene que ver un poco con la parte más blanda de la gestión de recursos humanos. Y por eso me gusta mucho esta asignatura, en el fondo, porque siempre cuando aplicamos ciertos programas tenemos que estar alineados en el fondo con ciertas teorías psicológicas que nos plantean ciertas prácticas buenas en el fondo para tratar con las personas. Entonces, voy a tratar de toda esta experiencia que yo también tengo, que tampoco es tanto, pero son 15 años, puede ser, hay gente que tiene mucha más experiencia, también traspasársela en el fondo y a veces voy a hacer mucha referencia a mi experiencia laboral, no por un tema de ser autorreferente en el fondo, sino que muchas veces las cosas quedan más claras con algunos ejemplos prácticos, ¿ya? Eso, a modo de introducción. Voy a compartir la pantalla y vamos a ver lo que está alojado en la clase número 1. Bueno, está la bienvenida y la primera pregunta que nos hacemos cuando vamos a iniciar esta clase o este módulo de psicología laboral y organizacional, ¿qué es una persona? ¿Ya? Y algo que quizás es bastante obvio, pero que si lo llevamos a un punto reflexivo, ¿qué nos constituye a nosotros como personas? Es una pregunta bien amplia, ¿ya? No sé si alguno de ustedes me podría ayudar a responder. ¿Qué es una persona? ¿Qué nos constituye como personas? ¿Por qué somos personas? ¿Por los valores? Por los valores, ya. Por nuestros derechos. Por nuestros derechos,
¿Ya? ¿Qué otra cosa nos constituye como seres humanos? Por nuestros conocimientos y habilidades que tenemos. Conocimiento, habilidades, Las tenemos también obligaciones. Forma que tenemos de expresarnos. ya, obligaciones, formas que tenemos de expresarnos. Ahí estamos hablando un poco del entorno, pero que el entorno también nos constituye como personas, ¿ya? Muy bien, muy asertivo, porque en el fondo lo que nosotros nos constituye siempre es una ética, valores, cierta forma de hacer las cosas, y también, y no está, que no lo dijeron ustedes, pero que también tenemos que tener claro, también tenemos factores biológicos, muchos factores hereditarios, y nuestro cuerpo en el fondo que es pura biología, ¿no? Puros procesos químicos internos en el fondo que nos ayudan a pensar, a movernos, etcétera, ¿ya? Entonces somos seres bastante complejos, que somos seres humanos, biológicos, tenemos la capacidad de razonar y que también estamos dentro de un entorno. Y que en el fondo esos tres factores, mi biología, mi cabeza, mi forma de pensar, mis valores, mi comportamiento, como decían por ahí, el entorno, las reglas, el contexto donde estoy, etcétera, me constituyen como persona, ¿ya? Súper relevante que manejemos esta concepción biopsicosocial, que la vamos a ver más adelante, de la concepción de persona, ¿ya? Donde vemos aspectos más intrínsecos que tenemos arraigados nosotros, que son hereditarios y que a veces no nos gustaría tener, pero que los tenemos, y que son cargas que vienen de nuestro papá, ya sea por herencia genética o por formación inicial, ¿ya? Obviamente con una persona los 2, 3 primeros años de edad, si bien nuestra conciencia no está muy desarrollada, son básicos y fundamentales para desarrollar nuestros comportamientos, ¿ya? Hay cosas que se dan en esos primeros años de vida que nos van a marcar para siempre, que quizás para nosotros no van a ser conscientes, porque obviamente nosotros cuando somos pequeños no tenemos conciencia, ¿ya? Yo creo que ninguno de ustedes se acuerda de cosas que les pasaron a los 1 o a los 2 años, quizás sus recuerdos empiezan como a los 4 o 5 años. ¿Y por qué empiezan en esa época? Porque es la época en que el niño empieza a conceptualizar las cosas, a ponerle nombre, y tal cual como una persona le empieza a guardar en archivo. Entonces ahí uno empieza a recordar. Antes de eso, un niño no tiene la capacidad de recordar porque no sabe qué es. Entonces, cuando uno no sabe qué es una cosa, no sabe dónde guardarlo, ¿cierto? Al niño le pasa lo mismo. Entonces, la primera etapa de la niñez es fundamental en nuestra conformación, digamos, a nivel biológico, porque ya tenemos una carga, como les comentaba, pero también el entorno que nos rodea en nuestros primeros años de vida nos va en el fondo, los micrófonos, por favor, escuchen un perrito por ahí, nos va a marcar el resto de nuestra vida, ¿ya? Y nuestra psicología, nuestra forma de pensar, en el fondo se va formando en función de la experiencia que nosotros vamos teniendo como cierto aprendizaje, ¿ya? Generalmente nosotros cuando cometemos un error, lo tenemos, chicos, los micrófonos, por favor. Cuando cometemos un error, lo más probable es que no lo vamos a volver a cometer porque ya sabemos cómo cometimos ese error, ¿ya? Y también el factor externo nos constituye como persona, ¿ya? Porque nosotros somos en función de dónde estamos, ¿ya? Obviamente en este contexto de clase, aunque sea virtual, es un contexto más formal, donde quizás se guardan ciertas restricciones de comportamiento y un lenguaje un poco más normado que quizás que cualquiera de nosotros tendríamos en un ambiente, en una fiesta, en un carrete, no sé. Obviamente el entorno también nos constituye como personas. Yo les aseguro que ustedes son distintos con cada entorno de los que tienen, ¿ya? Obviamente no voy a ser igual que con mis papás que con mis amigos, ¿ya? Todo eso nos va constituyendo como personas. Entonces somos seres complejos, somos seres dinámicos, que vamos evolucionando y nos vamos adaptando a distintos contextos, ¿ya? Eso como una definición muy general, porque si ya vamos a la etimología de lo que es una persona, podríamos estar hablando ahora respecto de qué es lo que nos constituye como seres humanos. Hay harta literatura en psicología, también en filosofía, a nivel de no sé, doctores de carácter existencialista que nos plantean esta discusión, pero eso ya entra en terreno más profundo, ¿ya? Aquí hay una definición de libro. Bueno, hay una persona jurídicamente hablando en el fondo que por ahí cuando pregunté qué era una persona, que es sujeto de derechos. O sea, todos tenemos derechos, todos nos tenemos que regir bajo un marco normativo por el hecho de estar en una sociedad. Tenemos derechos y tenemos deberes, ¿ya? Y en el fondo todo eso son procesos de aprendizaje que los vamos teniendo cuando somos niños, ¿ya? La persona en sí se concibe como digna, es decir, nosotros somos personas que obviamente tenemos una dignidad, tenemos ciertas emociones asociadas, y cuando nos dicen algo que no nos gusta a veces nos sentimos mal, ¿ya? Somos distintos,
y acá hay una definición un poco desde la teología que tampoco no deja de ser un poco acertada, por decirlo de alguna forma. Somos hermanos como una creación amorosa de Dios, ¿ya? Vamos a encontrar una cantidad de definiciones de personas muy distintas. Acá estamos hablando, por ejemplo, lo que tiene que ver con una persona jurídica y con una persona bajo una concepción un poco más religiosa. La definición que vimos anterior era un poco más psicológica, ya como la que está acá. Para la psicología, ¿qué es una persona? Es algo específico, es decir, único. Cada persona es única. Muy difícil que encontremos dos personas muy parecidas con la misma personalidad, con los mismos caracteres, eso es muy difícil, ¿ya? Que abarca aspectos físicos, lo que hablábamos de la biología, de nuestra carga genética, y psíquicos, lo que tiene que ver con nuestros pensamientos del sujeto, que lo definen en su condición de singular y único, ¿ya? Cada persona es única, eso lo tenemos que tener muy claro. Difícil que dos personas, incluso hasta dos personas que puedan tener una misma experiencia, lo más probable es que su forma de pensar pueda ser muy distinta, ¿ya? Eso es como la definición de la psicología de lo que es una persona. Ahora, acá hay una pregunta con una imagen de personas que son muy distintas. ¿Todas las personas somos iguales? ¿Sí o no? No. No. ¿Ya? Hay un tema como ético de decir somos todos iguales en ciertos tipos como, en ciertos aspectos como políticos, sociales, claramente que sí. Pero a nivel de personalidad, por algo la palabra personalidad viene de personal. Cada personalidad es única. Es muy difícil que nosotros encontremos una persona muy parecido a nosotros, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿las personas somos iguales? No, somos todas distintas y somos diversas. Y esa diversidad, en el fondo, es lo que hace que el mundo sea bueno, ¿ya? Y esa diversidad es la que tenemos que respetar, en el fondo, ¿ya? Las organizaciones van a pasar lo mismo. En las organizaciones, chicos, ustedes se van a encontrar con muchas personas distintas, ¿ya? Gente que está recién ingresando al mercado laboral, que lleva poco tiempo, con gente que lleva trabajando quizás 30, 40 años en la misma empresa, ¿ya? La forma de pensar de esas dos personas van a ser totalmente opuestas, ¿ya? Y nosotros como recursos humanos tenemos que saber lidiar con uno como con el otro, ¿ya? Reconocer la diversidad, reconocer el valor de la diversidad es fundamental en el fondo para poder valorar a cualquier persona. Ahora, esto es fundamental, que es lo que estábamos hablando recién. El modelo biopsicosocial. Suena feo, suena una palabra bien compleja, pero en el fondo se divide en tres componentes. Bio, de la biología, psico, de lo psicológico, social, de los factores sociales, ¿ya? Entonces tenemos tres niveles, ¿ya? ¿Por qué? Porque los factores biológicos obviamente son nuestros factores más arraigados, lo que está en nuestro cuerpo, lo que tenemos más profundo, ¿ya? Que acá, bueno, son, como decía, eventos previos, movilidad espinal, qué tanto yo me puedo mover, qué tanta capacidad tengo, cuál es mi anatomía, si tengo capacidad de movimiento, etcétera, ¿ya? Y hay otro factor que se llama la epigenética, que no está señalada acá, pero que es en el fondo la carga biológica con la que nosotros nacemos, ¿ya? Y eso es algo que es un tema que está en discusión si efectivamente es así o no, si podemos tener una herencia psicológica de nuestros padres, pero a nivel biológico, o sea, que a nivel de nuestras células nosotros recibamos una herencia psicológica. Hay teorías que dicen que sí, ¿ya? Yo creo que los invito a reflexionar si es que ustedes tienen ciertos comportamientos o modos que son propios de sus padres, ¿ya? Que son algunas, no sé, algunas mañas que alguno tiene, que yo, por ejemplo, del caso de mi mamá sí las tengo, y las tengo súper arraigadas, y me doy cuenta que las tengo, pero no las puedo evitar, digamos, ¿ya? Yo creo que todos tenemos un poco de esa carga genética, ¿ya? Bueno, y los factores biológicos obviamente nos mueven, nuestra salud, nuestra condición, si estamos sanos, si no estamos sanos, obviamente eso es lo básico, ¿ya? Por eso el factor biológico es como lo más superficial, perdón, lo más profundo, digamos, ¿ya? Después vienen los factores psicológicos, que los vamos construyendo siempre con la experiencia, ¿ya? La construcción de nuestra forma de pensar siempre va a ir en función de nuestra experiencia, de cómo vamos desarrollando distintas experiencias, cómo vamos adquiriendo distintos conocimientos, ¿ya? En la medida que ustedes avancen en su proceso formativo, no van a ser los mismos, obviamente, ¿ya? Desde que ingresaron en marzo del 2020 a cuando crecen en diciembre del 2021, ustedes no van a ser los mismos porque van a haber cursado una carrera de 2 años, van a adquirir
conocimientos nuevos, van a haber pasado por una práctica laboral, van a haber conocido a distintos compañeros, entonces no van a ser una persona igual a la que ingresó a la carrera. ¿Y eso por qué? Porque la experiencia siempre nos va aportando nueva información y nuestra conducta en el fondo se va formando en relación de nuestra experiencia, ¿ya? Y acá se pueden desarrollar una serie de desviaciones, por decirlo de alguna forma, ya como por ejemplo acá lo decimos las psicopatologías, que ya son enfermedades que tienen que ver más a nivel neuronal, a nivel ¿cómo decirlo?, a nivel de relacionamiento social, etcétera, ¿ya? Y los factores sociales, todo lo que está afuera, y es constantemente lo que nosotros estamos evaluando, ¿ya? Lo que señalamos acá lo enfocamos a nivel organizacional, con ciertos factores sociales que nosotros vamos a encontrar en la organización, ¿ya? Es decir, cuando hablamos de organización, empresa, que son, por ejemplo, satisfacción laboral. Yo me siento satisfecho, ¿no?, con el trabajo. Eso nos va a, digamos, motivar o no motivar, que es un concepto que vamos a ver dentro del curso. La motivación laboral es un tema fundamental. Un trabajador motivado obviamente va a trabajar mejor. Un trabajador desmotivado no va a trabajar mejor y es probable que incluso se termine bien, tirando licencia, etc. Entonces, la satisfacción laboral dentro de lo que es los factores sociales en la organización es fundamental. Y es uno de los temas que nosotros tenemos que velar en el fondo, porque si el trabajador está satisfecho, lo fidelizamos y no se va. El estrés laboral, ¿ya? Es un tema, y es un tema que también tenemos que administrar nosotros, ¿ya? El estrés laboral generalmente se da cuando la carga de trabajo asignada al colaborador excede sus tiempos, sus capacidades, y en el fondo el trabajador tiene que hacer un esfuerzo adicional para cumplir con las metas, ¿ya? Nuestra labor en recursos humanos es velar porque eso no pase, ¿ya? O sea, no cualquier jefe puede tener ¿cómo decirlo?, la asertividad para definir una carga de trabajo adecuada para un trabajador, ¿ya? Generalmente pasa que se le entrega a veces mucha carga de trabajo a un colaborador y lo va a terminar colapsando. Entonces, nosotros a través de distintas herramientas, que por lo general la fundamental es el descriptor de cargo, nosotros definimos qué funciones el trabajador tiene que realizar, cuánto tiempo tiene que dedicarle a la semana y cuál es el porcentaje en el fondo de importancia que tiene esa labor dentro de su función en general, ¿ya? Entonces, velar porque la descripción de cargo que nosotros hagamos del cargo tiene que ser siempre en el fondo enfocada en que las cargas de trabajo no colapsen al trabajador, ¿ya? Y por eso nosotros siempre tenemos que definir las funciones y cuánto tiempo le vamos a asignar a esa función, ¿ya? Cuando el próximo semestre veamos la asignatura de reclutamiento y selección, les vamos a enseñar cómo se hace una descripción de cargo con este detalle de la función y la carga laboral que tiene el trabajador, ¿ya? Percepción de carga física, ¿ya? Esto tiene que ver obviamente con los aspectos del entorno, de la infraestructura y qué tan físico es el trabajo es el colaborador, ¿ya? Para nosotros va a ser muy distinto, por ejemplo, trabajar en una oficina chica, quizás con 2 o 3 oficinas donde no nos movamos mucho, a trabajar en una empresa gigante donde tengamos que ir de un edificio a otro, etc. ¿Ya? Es muy distinto trabajar, por ejemplo, en una oficina que esté, no sé, en Providencia, a trabajar en una fábrica que esté en Lampa, donde generalmente los terrenos son gigantes y la persona de recursos humanos tiene que andarse moviendo por todos los departamentos y está prácticamente todo el día fuera de la oficina, ¿ya? Y lo último, que tiende a ser el factor que obviamente nos lleva a trabajar, es la compensación económica. Nuestra satisfacción laboral siempre va a estar enfocada en la percepción de justicia, de que en el fondo la renta que nosotros recibimos está acorde a lo que nosotros trabajamos, ¿ya? Generalmente nuestra percepción es que no, que podríamos ganar algo más, ¿ya? Pero obviamente un trabajador que no está satisfecho con la compensación salarial que tiene, lo más probable es que su motivación no ande bien, que esté buscando opciones laborales en otras empresas, ¿ya? Entonces, ¿qué nos construye como personas? ¿Qué construye nuestra personalidad? Factores biológicos, internos, factores psicológicos, aprendidos a través de la experiencia, y los factores del entorno, que en este caso a nivel de ejemplo lo enfocamos a nivel de una organización, de una empresa. Fernando Miranda, ¿cómo estamos? Muy bien, exactamente. Ya. Buen avance. Ya. Personalidad.
aquí es un concepto que muchas veces, Daniela está levantando la mano antes de seguir. ¿Daniela? Profe, fue sin querer, disculpe. La personalidad. Me imagino que ustedes han escuchado el concepto erróneo, que cuando alguien es muy tímido dicen, esta persona no tiene personalidad. ¿Ya? Eso es una falacia, ninguna persona tiene personalidad. ¿Ya? Aunque la persona sea tímida, su personalidad es ser tímido. ¿Ya? En el fondo la personalidad es lo que nos define como persona. ¿Ya? Y según, bueno, el experto Alport, la personalidad es la organización dinámica de los sistemas psicofísicos, cabeza, cuerpo, que determinan una forma de pensar o de actuar, ¿ya? O sea, nuestra personalidad en el fondo se va formando a través de estos factores que veíamos en la lámina anterior, de nuestra experiencia, de nuestro cuerpo y también del entorno, ¿ya? Y que es única en cada sujeto, en su proceso de adaptación al medio. La forma de pensar hace referencia a la vertiente interna de la personalidad, ¿ya? Por eso, cada persona, en función de sus aspectos biológicos, psicológicos, experiencia y entorno, van construyendo una personalidad, ¿ya? Y por eso, volvemos a la pregunta que hacíamos al principio, ¿somos todos iguales? No, cada persona tiene una personalidad distinta. Sin hacer juicios de valor, buena o mala, distinta, ¿ya? Acá hay otras definiciones, y bueno, Sigmund Freud, me imagino que quizás lo han escuchado nombrar, es uno de los, no sé si padres de la psicología, pero desarrolló una corriente alternativa, por decir, de psicología, que es el psicoanálisis, ¿ya? Y él lleva, bueno, lo lleva a otro aspecto, ¿ya? Generalmente él señala siempre que hay una tensión, como dice acá, entre nuestro impulso instintivo. Entonces él habla de un continuo entre el bien y el mal, que al bien él le llama el eros, y el mal le llama el tánatos, ¿ya? Y nosotros generalmente como personas estamos en un continuo moviéndonos entre el eros y el tánatos, ¿ya? En función de nuestros contextos, de nuestras emociones, etc. Estamos en una tensión constante en ese dialecto, eso es lo que planteaba Freud, ¿ya? Es interesante lo que plantea Freud, me gusta mucho sus textos, si tienen tiempo los invito a leer, hay resúmenes en internet en el fondo que pueden ustedes consultar y que yo creo que es relevante para nosotros como formación adicional manejar algunos conceptos de psicología. Yo creo que fue un referente obviamente que tenemos que manejar, ¿ya? ¿Cuáles son las dimensiones de la personalidad? ¿Ya? ¿Cuáles son los componentes de nuestra personalidad? Y no solo los componentes, sino que también lo que los otros ven en nosotros cuando evalúan nuestra personalidad, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y por ahí algunos conceptos que ya habían salido cuando preguntamos qué nos compone como persona, los valores, ¿ya? Nosotros siempre vamos a actuar con un marco ético, ¿ya? Cada persona hace el proceso de hacer la división entre lo que está bien y lo que está mal. Y obviamente deberíamos obrar en función de lo que está bien, ¿ya? Y cuando obramos de acuerdo a lo que está mal, sabemos que estamos haciendo algo mal, ¿ya? Entonces, todas las personas tienen valores. Pueden ser, no necesariamente esos valores van a ser iguales para todos, ¿ya? Para una persona la empatía puede significar una cosa y para otra persona la empatía puede significar otra, ¿ya? Pero sí todos tenemos valores, todos tenemos un marco ético, ¿ya? Sin hacer juicios de valores, algunos pueden considerar alguna cosa buena, otros pueden considerar como mala, etcétera. Pero sí todos tenemos valores, ¿ya? Cuando hablamos de dirección, hablamos de horizonte, hacia dónde vamos, ¿ya? Nuestra personalidad siempre se va a orientar también en nuestras metas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, su horizonte o su dirección, que los tiene acá, y que ustedes quieren ser técnicos de nivel superior en recursos humanos, ¿ya? Entonces, obviamente, también su personalidad, sus acciones, en este contexto de estudio, se van a enfocar en función del contexto de un espacio académico, en el fondo, donde nos estamos formando para ser técnicos de nivel superior, ¿ya? Cuando hablamos de fuerza, hablamos de intensidad, ¿ya? ¿Qué tan intensos son? Y precisamente se le llama intensidad, se han dado cuenta cuando una persona es muy activa, se dice, oye, que esta persona es súper intensa. Y también hay personas que son más pasivas, ¿ya? Que de alguna forma llevan su vida, de alguna forma, con una energía que puede
bueno, energía es otro componente, pero de alguna forma con una fuerza que puede ser un poco más pasiva de alguna forma, ¿ya? Entonces la fuerza en el fondo es qué tan intensos somos para algunas cosas, ¿ya? En ese sentido, yo estoy seguro que para algunas cosas somos más intensos que para otras. Lo que nos gusta, siempre le vamos a poner un poco más de motivación y más ganas y lo vamos a hacer más contentos. Lo que no nos gusta siempre lo vamos a hacer quizás con un poco menos de ganas. ¿Por qué? Porque no nos gusta, pero lo tenemos que hacer por obligación, ¿ya? La conciencia. ¿Qué significa ser consciente cuando se habla de este concepto de la conciencia? La conciencia en el fondo es cómo nos percibimos a nosotros, qué tan conscientes somos nosotros de nuestras acciones. Obviamente nosotros siempre vamos a estar conscientes de nuestras acciones. Un hecho, una acción, siempre va a tener un efecto, ¿cierto? Todo lo que hagamos siempre va a tener un efecto. Entonces, cuando hablamos de conciencia, en el fondo es tener claridad de qué tanto van a afectar a otras personas nuestras acciones, ¿ya? Qué tanto pueden impactar a otras personas nuestras acciones. Tener conciencia de nuestro ser y de cómo nuestra personalidad también se vincula con nuestro entorno, con las personas con las que generalmente nos vinculamos día a día, ¿ya? La profundidad. Eso quiere decir que hay aspectos en esta lógica que hemos ido trabajando de distintas personalidades que existen. Hay personas que van a tener aspectos que son más profundos que otros, ¿ya? Y hay personas que tienen algunos aspectos que resaltan más que otros, ¿ya? Quizá alguna persona muy buen comunicador, entonces tiene una profundidad de la comunicación mucho más amplia que quizá una persona que le cuesta mucho más hablar en el público, quizá, ¿ya? Ahí su nivel de comunicación quizás es un poco más bajo. Entonces cuando hablamos de profundidad, hablamos como eso. ¿Qué cosas tengo yo en mi personalidad que están más en la superficie? ¿Ya? ¿Qué cosas tengo yo que están más arraigadas, que quizás no las saco a la luz tan evidentemente? ¿Ya? Quizás hay personas que tratan de no ofuscarse y se guardan y se guardan y se guardan hasta que llega un momento en que se enojan, pum, y aflora todo eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenía en un aspecto muy profundo, muy guardado ese enojo. Probablemente eso siempre nos va a llevar a que en algún momento cuando se abre la puertecita, ese enojo va a salir, ¿ya? Y la energía es, la palabra cuando lo dice así, es qué tan enérgicos somos nosotros. Ya la personalidad también nos caracterizan por qué tan energéticos somos nosotros, ¿ya? Qué tan activos somos. Si somos proactivos, nos empezamos a mover al tiro, quizás somos más reflexivos. Hay distintos tipos de energía, ¿ya? Hay personas que le dan una idea, pum, y parten inmediatamente y corren y empiezan a hacer. Hay otras personas que quizás le dan una idea y antes de empezar a hacer, piensan, ¿ya? Reflexionan y, claro, entonces se puede ver eventualmente menos energético. Le ponen menos energía, pero ponen más cabeza, ponen más reflexión a su proceso, ¿ya? Estos son las dimensiones, como les digo, los componentes de la personalidad, pero también son aspectos que nosotros mostramos y que la gente nos evalúa y que en base a eso generalmente nos construye en su cabeza cuál es nuestra personalidad, ¿ya? Esto es, que parece un pentagrama, a nivel general es una muestra de distintos tipos de personalidad, ¿ya? Que en este caso, este gráfico muestra 9, desde perfeccionista hasta pacificador, ¿ya? Ahora, este no es un paradigma, digamos, de que son 9 tipos de personalidad. Distintas corrientes psicológicas plantean distintos tipos y distintas cantidades. Incluso algunas corrientes llegan a plantear cerca de 30 tipos de personalidad. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque efectivamente hay tipos de personalidad, hay características de personalidad que nos definen a nosotros. Y nosotros, como técnicos en recursos humanos, cuando estamos, por ejemplo, haciendo procesos de reclutamiento y selección, podemos calificar o evaluar o clasificar a un candidato, a una persona que está postulando el trabajo, según su tipo de personalidad, ¿ya? Y generalmente, dependiendo del cargo, obviamente, es el tipo de personalidad que la empresa está buscando, ¿ya? Entonces ahora yo les quiero mostrar voy a seguir un poco la presentación, les voy a mostrar esto. Bien, este es un test que se llama DISC, que básicamente es un test que se aplica más que nada cuando hacemos entrevistas masivas porque es autoadministrado. Tú les pasas el formulario al candidato y el candidato lo tiene que ir llenando. Entonces, no se ve muy bien, pero por cada una de las celdas, por ejemplo, la primera,
Hay 4 tipos de personalidad. Dice entusiasta, rápido, lógico y apacible. Entonces, el candidato, ¿qué es lo que tiene que hacer acá? Elegir una de esas características que sea la que menos lo represente, y tiene que elegir otra de las características que sea lo que más lo represente. ¿Alguno de ustedes que ha participado en alguna entrevista ha respondido a este test? ¿Lo conocen? Sí, profe. Ya, qué bueno que alguno lo conozca. ¿Ya? Este es un test de personalidad, como casi todos los tests que se aplican en las evaluaciones psicolaborales. ¿Ya? A veces está la creencia de que el psicólogo te está evaluando y conociendo de tu aspecto más profundo. Eso por lo general no. Lo que le interesa al reclutador o al psicólogo en el fondo es establecer tu perfil de personalidad. ¿Ya? ¿Qué nos permite este test a nosotros? Medir aspectos superficiales de la personalidad del candidato. ¿Ya? No nos permite ver mucho más allá. Pensemos también que hay un sesgo. Cuando hablamos de sesgo, en el fondo hay un posible error. ¿Por qué? Porque el candidato está buscando un trabajo, entonces quizás va a no responder como lo respondería de verdad, sino que en el fondo va a tratar de responder en función de lo que él considere que la empresa quiere ver, ¿ya? Hay un sesgo ahí en el fondo del candidato porque va a marcar las casillas que él crea que eventualmente lo pueda vender mejor, entre comillas, como candidato, ¿ya? Entonces, como les decía, este test nos permite a través del que el mismo candidato se evalúe con su aspecto menos, con los que menos se sienta asociado y con los que más se sienta asociado, nos permite definir el tipo de personalidad del candidato, ¿ya? Y esto es súper simple, porque el candidato rellena este formulario, lo entrega. Después nosotros, esto lo podemos hacer nosotros, hay cosas que los psicólogos solamente pueden evaluar, como el test de Lucher, por ejemplo, que es el test de los colores, pero estos test que son generalmente que son con un formato y que son plantillas y que tenemos que llenar y sumar, los podemos hacer nosotros, y de hecho lo más probable es que a ustedes les toque revisar este tipo de test cuando empiezan a trabajar en reclutamiento y selección, ¿ya? El candidato lo completa, sumamos, nos va a dar un puntaje, y después tenemos que clasificar al candidato según estos 4 tipos de personalidad, ¿ya? Hay 4 ejes, de la razón al sentimiento, que va de arriba a abajo, ¿cierto? Y de izquierda a derecha, introversión, extroversión. Y estos 4 ejes, en el fondo, nos definen 4 tipos de personalidad, que están asociados a colores: rojo, amarillo, verde y azul, ¿ya? Ahora, dependiendo del cargo, es el tipo de personalidad que nosotros estamos buscando, ¿ya? Por ejemplo, miren en el rojo, que dice decidido, voluntad firme, competitivo, exigente, independiente, agresivo, busco, egocéntrico, arrogante, sobrepaso de la autoridad. No suena tan bien, ¿ya? Pero ¿qué cargo ustedes creen que, o qué tipo de personalidad se asociaría, perdón, de nuevo. ¿Para qué cargo se asocia este tipo de personalidad? ¿Un guardia? Ya, un guardia. ¿Qué otro cargo puede ser que el rojo le sirva? Aparte de guardia, ¿se le ocurre otro? Ya, lo voy a decir yo. Un vendedor. ¿Ya? Una persona que tenga una capacidad de vender. Generalmente el vendedor, de alguna forma... Agresivo, busco, egocéntrico, arrogante, un diputado, un senador. Claro, también puede ser, pero no sería la idea que fuera así. Jardinero. Jardinero. Un vendedor. ¿Por qué? Porque los vendedores generalmente son bastante ególatras. Cuando hablamos de ególatras, que tienen un ego bastante grande. Entonces, cuando hablamos de ego grande, son las personas como que tienen una imagen muy segura de sí mismo. Entonces, un vendedor tiene que ser así. Una persona tímida nunca va a vender, ¿ya? Pensemos en que estamos buscando un contador que sea prolijo, porque tiene que tramitar datos, tiene que pagar, no sé, impuestos, tiene que ser muy prolijo y ordenado con su trabajo. ¿Qué creen que color le asociamos a un contador? Azul. Azul. El azul. Exacto. O sea, si nosotros estamos buscando un candidato para un cargo de contador,
el candidato ideal tiene que estar en este rango de puntaje que lo haga caer sobre el azul. Y nosotros, los de recursos humanos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estaríamos en Yo este creo que eje? el verde. El verde, ¿ya? ¿Alguien opina distinto? ¿El amarillo? El ¿Por lo amarillo. sociable? Nosotros estamos en los dos, ¿ya? Nosotros cuando vamos a buscar a alguien que tenga que trabajar con personas, que esté dentro del ámbito administrativo, nosotros vamos a estar entre el verde y el amarillo, ¿ya? Porque tenemos que en el fondo tener muchas habilidades sociales, que principalmente las habilidades sociales están en el verde, si se fijan. Las azules son las buenas y como las rojas son las malas, ¿ya? Y el amarillo también, ¿ya? Porque igual tenemos que en el fondo, el amarillo habla más como de la capacidad de comunicación, de influir en los demás, de que los demás nos sigan, etcétera, ¿ya? Entonces, la idea era básicamente eso, asociarlo con un test, que es este, y llevarlo a esto. En el fondo, nos permite siempre clasificar en el candidato o en general a cualquier persona de acuerdo a estos 4 ejes, ¿ya? Si tenemos tiempo, voy a enviarles este test, si quieren lo pueden responder ustedes, sumarlo. El año pasado lo hicimos, para que ustedes también sepan qué tipo de personalidad tienen, ¿ya? ¿Les parece que hagamos eso? Más adelante, si no hoy día. Me voy a conseguir este mismo texto y lo voy a enviar para que sea... porque ustedes se lo autoapliquen, no tienen que compartir los resultados en el fondo para que vean, pero para que en el fondo vean qué tipo de personalidad tienen. Eso. Vamos a ver la segunda clase, que está alojada en el módulo número 2, y que tiene que ver primero con esta pregunta. ¿Qué nos mueve a las personas? Cuando hablamos de qué nos mueve a las personas, estamos hablando de una emoción. ¿Qué emoción estamos hablando? ¿La familia? La felicidad. No, por ahí va, por ahí va. La vida. Lo que nos motiva, la motivación. ¿Ya? Cuando hablamos de qué nos mueve, en el fondo siempre hablamos de la motivación, de qué nos mueve. Entonces acá tenemos 4 ejemplos. ¿Ya? A algunos les gusta poder viajar, a algunos les mueve el dinero, a algunos les gusta comer, y algunos son más familiares, están más con la familia, y un montón otras más de motivaciones que distintas personas tenemos, ¿no? Yo creo que yo también estoy seguro que ustedes tienen sus propias motivaciones, y en base a eso ustedes desarrollan el plan. Por algo también ustedes me imagino que están acá estudiando esta carrera, cuando va a poder cumplir alguna motivación, algún objetivo que ustedes tengan en la vida, ¿ya? Entonces, a cada persona nos mueven objetivos distintos, ¿ya? Así como cada persona tiene una personalidad distinta, a cada persona nos mueven objetivos distintos, ¿ya? Por eso a veces es muy difícil motivar en una organización a una empresa entera con un mismo motivador, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Pero más allá del dinero, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que las personas los motivan en la organización? Todos trabajamos por plata, eso está claro, pero más allá de eso, ¿qué otras cosas las personas creen que valoran en el trabajo? La confianza. ¿La confianza en la empresa? Claro. ¿Ya? ¿Qué otra cosa motiva a las personas a trabajar, a quedarse en una empresa? El respeto. El ambiente laboral. El ambiente laboral, el respeto que es parte del ambiente laboral, exactamente. ¿La estabilidad? La estabilidad, que yo me pueda quedar un tiempo, que yo sepa que en el fondo me voy cuando yo me quiera ir, muy bien. ¿Qué otra cosa? El conocimiento. ¿Alguien dijo algo? No lo escuché. No sé si me escuchan. Bueno, escucho. Ya. Pero en general, bueno, no solo... Dijo el conocimiento. El conocimiento, gracias. El conocimiento que uno, claro, obviamente uno puede adquirir, puede desarrollarse en la empresa, etcétera. ¿Ya? No todas las personas nos vamos a ver lo mismo, ¿ya?
por ejemplo, una persona que quizás tiene una familia, quizás entre un trabajo que le ofrecen viajar y un trabajo que le ofrecen más plata, se va a quedar en el trabajo donde le ofrecen más plata, ¿ya? Pero que sea una persona más joven, que no tenga familia, se va a quedar con el trabajo donde quizás tenga que viajar, ¿cierto? Vamos a ver el chat porque hace que habían algunos aportes. El reconocimiento, el gusto por lo que se hace. Son súper buenos conceptos. El reconocimiento, lamentablemente, en Chile es un tema que está muy al debe. No hay una cultura del reconocimiento que cuando yo he trabajado me ha costado en el fondo lograr eso. Lamentablemente aquí no voy a decir todos, pero en general la cultura de liderazgo del jefe siempre ha sido un poco el denominado patrón de fondo, que es el liderazgo autoritario, y que cuando alguna persona cumple algún trabajo, por ejemplo, le dice, oye, mira, esta persona terminó la pega, la respuesta es, está haciendo su pega nomás, ¿ya? Entonces, el factor reconocimiento es súper importante. Las empresas chilenas lamentablemente no tienen mucha cultura de reconocimiento. Diría que las empresas extranjeras, las multinacionales, tienen esa política de reconocimiento más arraigada. Al chileno le cuesta reconocer, ¿ya? Pero Es chaquetero el chileno. Exactamente. Entonces, el jefe le cuesta reconocer cuando un trabajador hace algo bien, ¿ya? Pero nosotros, nuestro rol de recursos humanos es velar porque la empresa haya una cultura de reconocimiento, ¿ya? Pero es súper importante porque motiva. Sí, a veces igual puede sonar un cliché, pero a veces que, oye, así, bien hecho, lo hiciste súper bien, un reconocimiento público a través de un mail, por ejemplo, es súper importante, la gente lo valora. Y lo que dice Fernando también, el gusto por lo que se hace. Que esto en el fondo significa el impacto del trabajo que yo tengo, ¿ya? Hay una consultora suiza. En Suiza se aborda el tema de la felicidad en el trabajo, está en ese nivel. Nosotros acá estamos hablando de satisfacción. Allá están hablando de felicidad en el trabajo. Entonces, ellos son expertos en ese tema y hay una consultora que no me acuerdo el nombre, que tampoco podría decir qué nombre tiene porque es un nombre suizo, que hizo un estudio respecto de qué es lo que más los trabajadores valoran en Suiza, más allá del dinero. Y las dos cosas que más importan son las relaciones y los resultados. Y ellos lo definieron como la fórmula R más R. Las relaciones, precisamente por lo que tiene que ver con cómo yo me relaciono con mis compañeros, qué tan grato es el ambiente laboral, ¿ya? Qué tan bueno es el ambiente, yo me siento bien, estoy en confianza con las personas, etcétera, ¿ya? Y los resultados es lo que la empresa hace finalmente, y yo me siento satisfecho con el resultado que la empresa tiene, ¿ya? Si va asociado a mis motivaciones o no, ¿ya? Un ejemplo súper personal, yo cuando estaba postulando este trabajo me acuerdo que yo fui a una consultora. Lamentablemente las consultoras, la primera etapa no te dicen qué empresa, ya cuando estás como más adelantado te dicen en qué empresa estás, y me dijeron que había quedado seleccionado por una empresa. Esa empresa hacía vasos de plástico. Y cuando me dijeron que la empresa hacía vasos de plástico, la verdad es que yo fue como, no sé, como que no me atraía la idea de trabajar en una empresa que hiciera vasos de plástico, y afortunadamente como no tenía una urgencia de tomar el trabajo, pude buscar y llegar finalmente a NAC. Pero también obviamente es importante que la empresa donde estemos en el fondo nos orgullezca en el fondo de lo que hace, porque también nos va a retribuir, ¿ya? Hay alguien que está levantando la mano. ¿No? Profesor, ¿Sí? eso es lo que estaba hablando, o sea, lo que usted dijo de recién, eso es lo que hablaba el profesor, está relacionado con la misión de la empresa. También, ¿la misión o la visión? La misión de la Lo que la empresa. empresa hace, sí, pues, obviamente se supone que cualquier colaborador que trabaje en una empresa debe conocer la misión, lo que la empresa hace, y la visión, a donde queremos llegar, y compartir esa misión y esa visión. Si nosotros no compartimos la visión de la empresa, nos vamos a estar cómodos, ¿ya? Porque en el fondo esa estrategia es la que guía toda la operación de la empresa. Entonces es muy importante el aporte que hace la compañera, que no me alcanza a fijar quién era. Muy buen aporte, porque nosotros tenemos que estar alineados con la misión y la visión de la empresa, porque la misión y la visión es la estrategia. Si no estamos en sintonía con eso, no nos vamos a sentir muy motivados por trabajar ahí, ¿ya? Buen aporte. Eso.
O sea, la persona, por ejemplo, en mi caso, que se preocupa del reciclaje y veo que usted también, no le va a interesar trabajar en una empresa que haga cosas de plástico. Claro, sí, es que también Eso es tiene que lo ver, que... o sea, tiene que ver con lo que hace la empresa, o sea, con qué me siento bien. Puede ser que para alguna persona no sea relevante lo que hace la empresa, pero sí sea relevante que pueda crecer y que le paguen lucas, por ejemplo. Eso es bien variable. Pero en general, las personas que están ingresando al mercado laboral están buscando un poco más allá, están buscando en trabajar en empresas que tengan baja huella de carbono, como dice la compañera, que sean socialmente responsables, por ejemplo, y en general las empresas grandes van en esa línea, de tener ciertos planes de responsabilidad social empresarial en el fondo, para generar una mejor imagen y obviamente también captar talento, captar a los mejores trabajadores. ¿Ya? Eso. Ahora, esta asignatura se llama psicología laboral y organizacional, ¿ya? Cuando hablamos de estos conceptos, bueno, la psicología asociada a todo lo que tiene que ver con los contextos laborales, pero también las organizaciones, que son grupos de personas, obviamente, pasan a veces a desarrollar necesidad propia, por decirlo de alguna forma, pero ciertos patrones de comportamiento. ¿Y por qué se generan? Por las personas que están ahí dentro de esa organización, ¿ya? Y vamos construyendo cultura. ¿Ya? Entiendo que, bueno, la semana pasada ustedes vieron esos conceptos en la introducción a la gestión de recursos humanos, lo que era la cultura de una organización, y que en el fondo son los comportamientos, los hábitos que se van dando y que se van construyendo de manera no planeada, ¿ya? La comunicación, ustedes como curso tienen una cultura, una forma de comunicarse, una manera de hacer las cosas, porque en el fondo se van dando de cierta forma. Cuando volvamos a la presencialidad, su cultura de curso va a cambiar porque van a tener que, obviamente, comportarse y habituarse a la modalidad presencial, ¿ya? Entonces, en general, las personas son gestores de cultura, y la cultura pasa a ser la organización, ¿ya? Como a modo de recordatorio de lo que vieron la semana pasada, ¿ya? Entonces, a modo de recomendación, el especialista en recursos humanos tiene dos alternativas: estudiar a las personas como personas, dotadas de personalidad, individualidad, aspiraciones y todo lo que hemos señalado que tenemos nosotros, o como recursos, dotados de habilidades, capacidades, destreza, necesidades para labor empresarial. Acá hay dos paradigmas: ver a la persona como persona o ver a la persona como un recurso. Esto nos lleva a un proceso de cambio incluso en los nombres, ¿ya? Porque yo diría que ya recursos humanos está quedando un poco obsoleto precisamente con la palabra recurso, ¿ya? Por posicionar a la persona como un recurso, ¿ya? Entonces, generalmente el área de recursos humanos ahora se están llamando de personas, de gestión de talento, le están colocando otro nombre, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, yo trabajaba en una ONG internacional y mi cargo era jefe de gente y cultura, ¿ya? Ese era el cargo, porque veíamos tanto lo que es la gente como lo que es la cultura organizacional, ¿ya? Entonces, generar los paradigmas, obviamente, más innovadores, están dentro de la primera línea, ¿ya? De ver al trabajador como una persona individual, que tiene un capital humano, que ese capital humano le aporta valor a la empresa y que es finalmente el activo más importante de la empresa, como dice el cliché, finalmente, y que efectivamente así, sin las personas, las organizaciones simplemente no funcionan. Puedes tener muchas máquinas, mucho software, mucha tecnología, pero sin las personas eso no va a funcionar, ¿ya? La naturaleza compleja del hombre. El comportamiento de las personas, como lo hemos dicho, obviamente está generado a partir de nuestros factores internos, dijimos, biológicos, psicológicos, pero también externos, derivados de las características de la empresa, ¿ya? Obviamente no todas las empresas tienen la misma cultura, la misma forma, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, trabajar en un taller de mantención de autos que trabajar no sé, en un banco, ¿ya? Por dar un ejemplo bien burdo, pero bien distinto, ¿ya? Las culturas, las formas, los canales de comunicación, los lenguajes van a ser todos distintos, las formas de comportamiento van a ser muy distintas, ¿ya? Entonces, obviamente en ese contexto, nuestro comportamiento se tiene que dar en función del marco normativo que nos entrega la organización donde nosotros estamos. Y nosotros también tenemos que estar cómodos con eso, ¿ya?
hay ambientes súper restrictivos, que eso se ha ido retirando un poco, pero por ejemplo, en lugares de trabajo donde te tienen todos los sitios web bloqueados. Con suerte ingresas al mail y en los diarios, YouTube, está todo bloqueado. Entonces, eso igual es como, no sé, uno no va al trabajo a sacar la vuelta, pero que te restrinjan esas cosas igual es como que no te deja una buena sensación de tu jefe que te hagan eso. ¿Ya? Y hay otras empresas que ya son las más innovadoras, por ejemplo, ya por dar un ejemplo súper extremo, Google, que ni siquiera tiene horario, ¿ya? O sea, Google, creo que está en Pasadena, en Estados Unidos, la oficina. La oficina está abierta los 24 horas, 7 días de la semana, los 24 horas del día, y el trabajador va a trabajar cuando quiere. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que cumplir un objetivo. Seguramente tiene que tener un desarrollo web para tal día, pero no tiene un horario, como acá. Entonces, el trabajador cuando se siente inspirado, tiene tiempo, va a trabajar. Puede ser un domingo en la tarde, puede ser un miércoles en la madrugada. Esos son ambientes, obviamente, muy flexibles y que, al tener esa flexibilidad, fomentan mayor creatividad y, bueno, ya sabemos cómo una empresa como Google, cómo se ha posicionado y prácticamente tiene el monopolio de los buscadores y ha desarrollado una serie de otras aplicaciones, ¿ya? Y eso es por eso, en el fondo, porque deja un espacio abierto porque en el fondo para que la persona sea responsable de su propio comportamiento, ¿ya? Yo no sé si en Chile estamos preparados para eso, no sé qué opinan ustedes, pero de que una empresa funcione así como usted venga a trabajar cuando quiere, a nuestro nivel de no sé si desarrollo cultural, no sé si decirlo así, pero a nuestro nivel de hábitos laborales, ¿ustedes creen que funcionaría acá? ¿Estamos preparados para algo así? No. ¿No? Así de tajante, ¿no? ¿Hay alguien que cree que sí? Ya, Que depende de la empresa porque hay empresas que uno tiene que ir sí o sí a trabajar, o sea, sí. O sea, más allá de eso, digamos, más allá de eso, de dar un espacio libre, de no estar controlando, porque aquí todavía en Chile siento que hay una cultura del jefe controlador, el que te controla la hora, a qué hora llega, a qué hora sale, si estás en el escritorio, si estás ahí. Siento que igual esa es un poco la figura del jefe, pero que ya generalmente en otros países no existe, ¿ya? El jefe, de hecho, ya no es jefe, el líder, ¿ya? Entonces, hay que tener cierto hábito en el fondo para poder llegar hasta esa instancia de poder autorregularse en el comportamiento en la empresa, que es un poco lo que ha pasado ahora también con el tema del teletrabajo, que también implica harto, tanto por ejemplo para ustedes como para nosotros los que estamos trabajando, autogobierno, autodefinición de horario, autodefinición de objetivos, porque nadie nos está controlando. Entonces, obviamente nosotros tenemos que hacernos responsables. Esta cosa que nunca hemos vivido, de estar en la casa trabajando, nos va a dejar mucha enseñanza en ese proceso de no depender de alguien que te diga qué hacer, sino que en el fondo tú por tú mismo organizar tus tiempos, etc. Yo creo que en ese sentido, dentro de todo lo malo que ha sido este tema, vamos a sacar algunos aprendizajes en el fondo de cómo trabajamos más autónomamente, ¿ya? La organización es el entorno, la empresa, pública, privada, pero la empresa o el lugar donde nosotros vamos a trabajar, ¿ya? La gracia de recursos humanos es que nosotros podemos trabajar en parte porque en cualquier organización pública, privada, servicios, de venta, todas trabajan personas, todas las organizaciones tienen que pagar sueldo, todas las organizaciones tienen que contratar personas, entonces nosotros tenemos una diferencia, a diferencia de otras carreras, que quizás podemos elegir el rubro donde queremos trabajar, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Porque si bien hay harto profesional de recursos humanos, hay hartas empresas, entonces también nosotros tenemos la capacidad de elegir donde queremos trabajar, ¿ya? Entonces, una empresa, como ese gráfico está compuesta por personas, ¿ya? ¿Y cómo nos vinculamos estas personas con la organización? A través de lo que está acá, ¿ya? Primero, el puntito rojo, la comunicación. ¿Por qué? Todos nos comunicamos. Somos personas que vivimos en un entorno, obviamente la comunicación es fundamental, ¿ya? Somos personas distintas. Variabilidad humana quiere decir eso. Distintas, con su personalidad, con motivaciones, con aspiraciones, con valores, muy distintos. Que conoce, cognición humana, todo lo que tiene que ver con los procesos de conocimiento, ¿ya? Nosotros todos los días estamos aprendiendo algo, ¿cierto? Todos los días aprendemos algo nuevo y eso se va sumando en nuestra experiencia y también nos va formando nuestra personalidad, ¿ya?
naturaleza compleja por un montón de temas, ya hemos hablado, factores biológicos, psicológicos, estoy estresado, estoy pasando por una mala situación, ese tema como deja tus problemas en la casa, no lo llevé al trabajo, es mentira, es imposible hacer eso. Entonces tenemos que sí saber manejarlo, digamos, ¿ya? Y por último, la motivación. ¿Qué tan motivados estamos por el trabajo? ¿Qué tanto nos mueve la empresa? ¿Somos proactivos? ¿Estamos proponiendo mejoras? ¿O somos de los que reclamamos, nos quejamos, etcétera? Siempre por lo general están esos dos grupos. Los que proponen, los que quieren hacer cosas, y los que se quedan un poco más atrás y generalmente se quedan en la queja, en el reclamo, pero no hay mucha propuesta, ¿ya? La idea es con ese grupo, obviamente, subirlo al carro y que empiecen a proponer, ¿ya? No tenemos que centrar nuestro esfuerzo en los trabajadores que están motivados, ellos también. Siempre vamos a tener que enfocar nuestro esfuerzo en los trabajadores que quizás no estén tan motivados, ¿ya? Como para entrar en detalle de lo que es la cognición, que puede ser un concepto que puede sonar como complejo, pero tiene que ver básicamente con el proceso de aprendizaje que tenemos todos, ¿ya? Todos los días tenemos aprendizaje, todos los días sabemos cosas nuevas, y todos los días en el fondo quizás nuestra interpretación de las cosas puedan ir cambiando, ¿ya? A partir de que quizás teníamos una idea fija con algo, tenemos un nuevo conocimiento, y ese nuevo conocimiento quizás nos va a hacer cambiar lo que nosotros pensábamos antes, ¿ya? Tenemos esa capacidad de hacerlo nosotros, ¿ya? En la medida que vamos obviamente adquiriendo más conocimiento, tengamos más experiencias de vida, ¿ya? Y las experiencias de vida en el fondo son las que nos van formando personalidad, ¿ya? ¿Y cuál es la interacción entre las personas y las organizaciones? 45 horas a la semana, tenemos una de las jornadas más extendidas del mundo, o sea, estamos de lunes a viernes, por lo menos entre las 8:30, 9 hasta las 6:30 de la tarde en la oficina, más los tiempos de traslado, ¿ya? Y siempre nos desarrollamos y nos vamos a desenvolver en distintas organizaciones. Nuestra primera organización es la casa, la familia, ¿ya? Ahí aprendemos lo básico, ¿ya? Así después pasamos a la organización del colegio. Después, ahora ustedes están en un CFT, después ojalá estén en una universidad. Es decir, obviamente siempre van a estar nosotros y cualquier persona ligada a distintos tipos de organizaciones según las etapas de la vida, ¿ya? Y esa interacción persona-organización es nuestro trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente un trabajador llega a una organización, llega a cumplir un rol, tiene un trabajo que hacer, pero nosotros tenemos que garantizar que esa persona tenga los recursos para hacer ese trabajo, tenga la capacitación suficiente para hacer ese trabajo, se remunere en función de lo que la persona está haciendo, se le motive en función de lo que la empresa necesita, se evalúe su desempeño según los objetivos del cargo, etc. Entonces, toda esta interacción entre la persona y la organización es nuestro trabajo, es nuestra gestión. Y son los distintos subsistemas que ustedes vieron en la asignatura pasada, ¿ya? De ingreso, de mantención y de salida, ¿ya? Todos esos procesos, porque en todos esos procesos el colaborador está interactuando con la organización, tanto cuando está postulando, como cuando ya está trabajando, o como cuando se va, ¿ya? Y todas esas interacciones son manejadas y veladas por nosotros. De ahí la importancia de nuestro rol como gestores de personas, como gestores de recursos humanos en el fondo, porque tenemos que velar porque esta interacción entre el trabajador y la organización sea buena, ¿ya? Y en este concepto, en este contexto se habla de la experiencia del trabajador, ¿ya? O sea, que el trabajador viva una experiencia buena cuando va a trabajar, ¿ya? Que llegue bien. Entonces, nosotros tenemos que ser, además de gestores de las personas, gestores de esta experiencia del trabajador para que el trabajador en el fondo se quede con nosotros, produzca de acuerdo a los lineamientos que tiene la empresa y aporte también, y sea un aporte para la empresa, ¿ya? Que sea un aporte a la cultura, que genere buen clima, etc. Entonces, en resumen, de la definición de libro de Alberto Chavenato, que me imagino que ya lo han escuchado y lo van a escuchar el resto de su vida, porque en el fondo el referente de nosotros fue el primer, ¿cómo decirlo?, persona que hizo literatura de lo que tiene que ver con recursos humanos y tomó todos los procesos de recursos humanos, lo ordenó en un texto que se llama Administración de Recursos Humanos y que en el fondo dio los lineamientos para todos los escritores que posteriormente se empezaron a especializar en lo que tiene que ver con gestión de personas. Entonces siempre vamos a recurrir a Chavenato en el fondo porque de alguna forma es
primer teórico de lo que tiene que ver con recursos humanos. ¿Y qué nos dice Chavenato de lo que es una organización? ¿Ya? Las organizaciones son extremadamente heterogéneas. Cuando hablamos de heterogéneas, que son muy distintas, gente de distintas edades, con distinta formación, con distintas ideas, etcétera, y de diversos tipos, cuyo tamaño, características y estructuras son diferentes. Ya, es una definición bien amplia que en realidad es bien general, no va tanto al detalle. ¿Ya? Otra definición dice: una organización efectiva es aquella que logra coherencia entre sus componentes, las personas, la infraestructura, los sistemas, la tecnología, y que no cambian de elementos sin evaluar las consecuencias del otro. ¿Ya? Es decir, la organización es un sistema. Esta lógica o esta definición de Mintzberg tiene que ver un poco con la teoría de sistemas, que ustedes también lo van a ver ahora en administración, y que concibe a la organización como un conjunto de sistemas, que en la medida que un sistema afecta a otro, se ven involucrados todos los demás. ¿Ya? Y así funciona una organización. ¿Ya? Por ejemplo, si el departamento de ventas no cumple los objetivos y vende menos, ¿qué vamos a tener que hacer? Contabilidad vamos a tener que ajustar el presupuesto. Contabilidad, ajustar el presupuesto. Va a llegar a recursos humanos y le va a decir: va a tener que bajar la nómina en 10 personas. Recursos humanos va a tener que bajarla en 10 personas. ¿Se fijan? Son procesos que afectan un área, pero que van afectando los distintos sistemas que componen la organización. ¿Ya? Y esto, por último, ya a nivel como administrativo, pero es bueno que lo sepan, para definir qué es una organización, ¿ya? Se habla de micro, pequeña, mediana y grande empresa, ¿ya? Y esa no es una clasificación aleatoria, sino que en el fondo está regido por dos variables. Una, que es la cantidad de trabajadores, o la otra, por ventas anuales, ¿ya? Entonces, una microempresa es una empresa que a nivel de trabajadores tiene, bueno, no puede tener 0, pero tiene entre 1 y máximo 9, y que por ventas tiene un tope de 2.400 UF de ventas por año, ¿ya? De ahí los rangos van cambiando. Una pequeña empresa, por ejemplo, una empresa que tiene entre 10 y 49 trabajadores, y que vende entre 2.400 y 25.000 UF al año, y así sucesivamente, y la empresa grande es una empresa que tiene sobre 200 colaboradores. ¿Ya? Esto es como más que nada a nivel referencial, pero es bueno que manejen estos conceptos de cómo se clasifica una organización. ¿Ya? Eso hasta hoy día, porque ha sido harta información. Y la idea es que también podamos ver el tema del trabajo de esta semana. ¿Dudas, consultas con lo que vimos hasta ahora? ¿No? Vamos a pasar a la tarea de esta semana. Ya. Ya. Esta es la evaluación de esta semana que tienen que entregar el día domingo. Hay un caso, es este caso. Vamos a seguir trabajando en grupos de 3 a 4 alumnos. ¿Ya? Entonces, ahí es la primera tarea que les voy a pedir. Imagino que ustedes ya tienen conformado su grupo de trabajo desde antes, ¿cierto? Sí, profe, pero hay unos grupos que son 5 personas. Que el tope hasta 5 personas. Ya. Veamos la posibilidad, porque no, 5 creo que es mucho para la cantidad de tareas. Creo que 4 máximo está bien. ¿Cuántos grupos de 5 hay? O sea, veamos, y ahí quizás Betsabe te va a pedir ayuda en el fondo para ver esos casos, si podemos reorganizarlo. Si podemos organizar grupos de máximo 4, si no dejamos como está, pero tratemos de organizarlos de 4. ¿Ya? Ya, profe. Entonces yo les voy a pedir que en función de eso me envíen una persona por grupo, me envíe los integrantes del grupo, ¿ya? Antes del viernes,
¿ya? ¿Por qué? Porque así yo configuro la entrega grupal en el aula virtual, ¿ya? Entonces solamente entrega uno, lo sube uno, y me queda registrada la entrega por todos los demás, ¿ya? Entonces necesito tener los grupos dentro de esta semana para hacer esa configuración en el aula virtual, tanto para que ustedes publiquen sus trabajos como para que yo los califique, ¿ya? Porque califica uno y le va a aparecer también la calificación al resto, ¿ya? Eso, entonces la primera tarea es que de acá al viernes me envíen su grupo máximo de 4, ¿ya? ¿A su correo, profe? Sí, a mi correo, ahí lo voy a dejar en el chat después, ¿ya? Ok, gracias. Entonces, acá hay un caso que no lo vamos a leer ahora, que me imagino que lo leyeron, y la idea es que si no lo han leído, lo puedan leer, que tiene que ver en el fondo con lo que acabamos de ver nosotros, ¿ya? Entonces nosotros le estamos haciendo 4 preguntas, ¿ya? Que primero es, ¿qué dimensiones de la personalidad afectaron a estas amigas para llevar a esta situación? ¿Ya? Cuando hablamos de dimensiones, en el fondo, ¿qué aspectos de la personalidad llevaron a la situación que básicamente hay un conflicto, ¿ya? Pero ¿qué apareció ahí? ¿Qué aspectos emocionales aparecieron ahí en las personas, en este par de amigas que causan este conflicto? ¿Qué aspectos de la personalidad? Cuando hablamos de aspectos, no le voy a asociar la respuesta, pero hablamos de, quizás fue muy, ¿cómo decirlo?, agresiva, quizás la otra fue muy pasiva, a eso me refiero, ¿ya? La segunda pregunta dice, ¿qué intenciones tenía finalmente una de las personas que están en el caso para llegar a la inspección del trabajo por una discusión? ¿Ya? Cuando hablamos de intenciones, ¿qué la motivó, de este caso María, a ir a la inspección del trabajo? Bueno, pensando en aspectos psicológicos, ¿qué proceso ella tuvo en su cabeza que la llevó a ir a la inspección del trabajo? Ahí es aplicar empatía. Pónganse en el caso de María y piensen cómo se sentirían ustedes y por qué llevarían el caso de la inspección del trabajo, ¿ya? Según el modelo biopsicosocial, que recuerden que eran estos 3 componentes, biológico, psicológico, social, ¿cuál creen ustedes que fue el factor que se vio afectado por parte de Pilar y María? ¿Fue el factor biológico, fue el factor psicológico o fue el factor social? ¿Cuál de estos 3 factores influyeron en el conflicto de estas personas? ¿Ya? Y por último, ustedes como equipo, ¿cuál habría sido su decisión en el caso de María y Pilar? O sea, en ese sentido, que ustedes, en función del problema que está planteado, definan en su rol de especialista en recursos humanos, ¿qué hubieran hecho ustedes? Empatía nuevamente, ponerse en el caso de estas personas para definir, según el acuerdo grupal, qué es lo que ustedes hubieran hecho, en vez de llegar a ese problema, ¿ya? Eso. Y eso lo tienen que enviar según el formato que está acá, y lo tienen que subir al aula virtual este domingo máximo a las 23:59. ¿Dudas? ¿Consultas con respecto? Profe, una consulta. Sí. El desarrollo, como la actividad está como en PDF, el desarrollo sería las preguntas, ¿cierto? Sí, pues, o sea, tú tomas las preguntas, la llevas en un formato Word y la respondes. Profe, una consulta. Raúl. Es que yo leí el texto y es muy cortito. No, igual estoy tratando de hacer la tarea, pero todavía no, estoy medio enredado. Hagamos una cosa, chicos, yo por correo me pueden escribir por consulta hasta el viernes al mediodía. Eso lo vamos a dejar como estándar siempre de aquí hasta el final del periodo, para que me hagan consulta. Entonces, en ese caso, Raúl, mándame un correíto con puntualmente cuáles son tus dudas y lo vamos viendo. Y eso obviamente para los demás también. ¿Ya? Ya, gracias. Profesor, disculpe, no hay problema. ¿Una consulta respecto a la entrega? El trabajo de manera individual, no hay problema. No es con... ¿Alguien está ¿Profe? hablando? Maritza. Profesor, lo que pasa es que nosotros, mire, nosotros tenemos un grupo de 5 personas que conformamos. La vez pasada también con la profesora anterior tuvimos que dividir el grupo en 2. ¿Se puede hacer? Sí, es que los trabajos en sí no dan para que lo hagan 5 personas, porque la idea es que en el fondo trabajen todos. Pues, entonces yo creo que se puede hacer Lo que pasa ese... es que trabajamos 3 personas y 2 aparte. Y como dice, de 3 a 4, por eso es nuestra duda.
¿Ustedes ese grupo de 5 lo quieren dividir en 2? Sí. Sí, hagamos eso. Ah, ya. Profesor, ¿Sí? profesor, ¿me escucha? Sí. Lo que pasa es que yo trabajo de manera individual, ¿no hay problema con eso? Ideal que trabajen en grupos. Si tienen, No tengo grupo. no tiene grupo, ¿te interesa trabajar en grupo? No. Mándame un correo. Esos casos particulares de personas que estén sin grupo también me escriben. Ya, yo prefiero que trabajen en grupo, pero también hay que ver el caso a caso. ¿Ya? Entonces, Profe. cualquier persona que tenga algún tema, que a veces se entiende por temas de horario, no sé, me escribe. Y los que estén sin grupo y quieran sumarse a un grupo, también me escriben, porque igual van a haber grupos quizás de 2 que les podamos sumar un integrante más. Profe, yo hago la nómina de todos los chiquillos porque voy preguntándole para todos los ramos si cambiaron a alguien, si se salió a alguien. Ya hago una nómina y se la envío a los profesores. Pero eso mismo le quería preguntar porque hay muchos compañeros que prefieren trabajar solos. Ya sean porque le complica trabajar en grupo o cosas así. ¿Lo agrego solo a la nómina o se lo dejo a un lado para que usted lo añada a un grupo o cómo lo hago? Ya, a ver, entonces cambiemos un poco la instrucción, porque yo creo que si tú estás haciendo eso, es necesario que me manden a mí el correo con el grupo, ¿ya? Entonces, si no tienes problemas con eso, a ver, ¿sabes? Te agradecería mucho si me ayudaras a conformar los grupos. Y los que van individuales, me los dejé aparte. Y después yo me contacto con ellos. ¿Ya? Ya, profe. Ya, entonces, no me manden los correos con su grupo, sino que Betsabe lo va a ver con ustedes, ¿ya? Ya, Fernanda, profe, la última pregunta se tiene que responder como si nosotros fuéramos la inspección del trabajo o como si fuéramos María. No, ni como la inspección del trabajo, ni como María. Ustedes siendo ustedes, ¿ya? Ustedes siendo estudiantes de recursos humanos, por lo que alcanzamos a ver en esta clase, evalúen o propongan una salida distinta a la que finalmente se da en el caso. ¿Ya? No sé si te queda claro, Fernanda. Ya, perfecto. ¿Alguna otra consulta con respecto al trabajo? Yo tengo una duda. Ya, si no tienen alguna consulta ahora me pueden escribir, como les digo, de aquí al viernes al mediodía. ¿Ya? Y espero entonces la confirmación de los grupos, ¿vale? Voy a grabarla, bueno, la clase está grabada, después se la voy a mandar por correo, yo generalmente se la mando por correo, el link, y también después la subo al aula virtual, ¿vale? Eso, así que bueno, cualquier cosa, quedo atento a sus consultas, dudas, buena semana. Bueno. Profe, también como es cortita la historia, ¿puedo como imaginarme más cosas, como inventarle más cosas? ¿O solamente lo preciso? No, la información está ahí. La información está ahí. Es corto, es poco, pero la información está ahí. Yo creo que no es necesario hacer supuesto. ¿Ya? Pero, gracias, profe. Profe, pero hay que hacerlo como de qué forma, pensando en la inspección del trabajo, que uno trabaja ahí, o recurso humano, o pensando como trabajador, como qué posición hay que tomar. No, fíjate, porque ahí, espérame. No, aquí, a ver. No, mira, veámoslo personal. Vi que me escribiste y vamos viéndolo por correo, Raúl, ¿ya? Ya. Lo vamos viendo caso a caso y me dijiste que trabajas solo, así que mejor voy a responder tu correo, ¿vale? Para dejártelo más claro. Eso. Profe, que yo igual tenía como, o sea, ¿Sí? estaba clara, pero como donde la compañera preguntó eso, como que ahí me enredé. El último caso tenemos que hacerlo viéndonos como personalmente. Sí, porque voy a leer textual lo que dice la pregunta. Dice, usted, como equipo de trabajo, o sea, ustedes, analicen y propongan cuál hubiese sido su decisión en el caso de María y Pilar. ¿Ya? O sea, ustedes, desde su rol de estudiante de recursos humanos, con los contenidos que vimos hoy día, la idea es que ustedes propongan qué hubieran hecho. ¿Estuvo bien lo que hicieron estas amigas? ¿Estuvo mal? ¿Hubieran hecho otra cosa? Quizá hubieran propuesto otra alternativa, solución. Ustedes evalúen según sus criterios. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Ya, chicos, los dejo. La clase va a estar disponible un poquito más, se las voy a enviar por correo y cualquier cosa hablamos me consultan por correo electrónico hasta el viernes, ¿vale?
Que estén muy bien. Ah, el otro. Ya, profe. Hasta luego. Las Chao, notas profe, por lo gracias. general las puedes tratar de poner martes o miércoles, máximo miércoles, ese es como el tope. ¿Ya? Entonces los trabajos que entregan el domingo, los martes y miércoles siempre van a estar las notas, ¿vale? Para que también dejemos establecido, ¿vale? Bueno, Buena profe, semana, gracias. que estén bien, nos Chao. vemos Chao, próximo profe, martes. gracias. Chao. Chao.